estamos restableciendo lo que es el libre tránsito de las personas. No me toquen a mis soldados ni a sus instructores. Por favor, yo les pido, estamos aquí resguardando las armas para que no sean mal empleadas. Mantengamos esta fisonomía, no ingresemos. Aquí tienen que estar junto al pueblo. Aquí están ellos junto a nosotros, compañeros, porque nosotros hemos exigido, compañeros, que se reivindiquen con el pueblo. No me toquen a mis soldados ni a sus instructores. Y decidí pedir a los compañeros movilizados, ¿no?, cómo reconsiderar. Se pongo en consideración al Pacto de Unidad, a los hermanos que están movilizados, al Estado Mayor del Pueblo, analizar el cuarto intermedio del bloqueo de caminos, justamente para evitar hechos de sangre, evitar problemas económicos. La pregunta sigue en el aire. ¿Habrá una tregua en el conflicto? Esto es lo que ha vivido hoy Bolivia. Buenas noches, aquí en vivo arrancando y vamos a analizar este tema enseguida con nuestros invitados. Un operativo con un fuerte contingente policial que arrancó hoy en horas de la madrugada, incluso con el apoyo de efectivos de la fuerza militar. Fueron avanzando de a poco, fueron desbloqueando diferentes puntos, incluso realizando una limpieza con maquinaria pesada. Pero sucedía esto: gases lacrimógenos, piedras, petardos e incluso explosivos. Hay algunas personas que resultaron arrestadas y aprehendidas y trasladadas hasta diferentes puntos porque portaban artefactos explosivos. Policías heridos, personas civiles también que resultaron heridas, periodistas que también resultaron afectados luego de estos enfrentamientos, que derivaron, lo veía usted, en un mensaje de Evo Morales, que planteaba la posibilidad y lo dejaba a consideración de los sectores sociales, que también ya se han pronunciado, enseguida se lo digo, la posibilidad de ingresar en un cuarto intermedio. CSUCB, sectores, han dicho que no. Han dicho que van a continuar con la movilización, con el pedido de la renuncia del presidente Luis Arce. Hay pronunciamiento por parte de las autoridades. Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema y las diferentes aristas que se plantean alrededor de él. Quiero mostrarle lo siguiente, por favor, porque son los puntos que vamos a abordar con nuestros invitados. La seguridad del Estado. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Por la situación de los militares, por la toma de los cuarteles y por estos bloqueos que se han registrado durante 19 días en el territorio nacional. La situación política post-conflicto. ¿Qué va a pasar? ¿Este conflicto habrá pasado? ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo? Le recuerdo que el 8 de noviembre debemos recibir un informe por parte del presidente Luis Arce. ¿Cómo nos vamos a recuperar en el tema económico? Gran pregunta. Ojalá haya respuestas con acciones prontas. ¿Cómo nos recuperamos de estas pérdidas? Sector empresariado privado, sector transporte, productores, en fin, empresas que se han visto seriamente perjudicadas por estos 19 días de bloqueo. ¿Sabe qué dice la ABC en este último reporte? Que todavía hay 15 puntos de bloqueo que se generan en el territorio nacional, siendo Cochabamba todavía la región más afectada. La policía avanzó, la policía procedió con un desbloqueo, pero hay varios puntos que se han retomado. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá solución? ¿Habrá una tregua en este conflicto? Estamos listos para arrancar en esta mesa de análisis con diferentes invitados que hoy nos acompañan en La Paz, en Santa Cruz, vía virtual. Les presento a quien me acompaña en estudio, un gran periodista, hoy analista también, Edwin Herrera con nosotros. Bienvenido. Lucera, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo muy especial a la audiencia de Bolivisión y listo para comentar contigo y con los otros invitados esta situación tan crítica que vive el país. Empecemos, ¿cómo lo ves? Hoy hubo una señal de repliegue de parte de Evo Morales. Eso está claro con la decisión de pedir que se levanten los bloqueos
y anunciar una huelga de hambre es una señal de repliegue, porque la huelga de hambre, Luciana, en el país tiene esta característica, es una medida defensiva. No es que estás tomando tú la iniciativa, sino te estás defendiendo de algo. Generalmente... ¿Defenderse con una huelga de hambre? Sí, así es. Mira, ocurrió con las mujeres mineras en la época de los 70, cuando Banzer era en ese momento dictador del país. Ocurrió como una huelga increíble el año 2003, cuando en muchos sectores iniciaron una huelga de hambre que derivó, por ejemplo, en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, seguramente le han dicho a Evo Morales, vamos a la huelga de hambre, hay que masificarla lo más pronto que se pueda y entonces generar desde esa medida una posibilidad de tratar de empatar la cosa, porque hoy le ha ido mal, hoy le fue mal a Evo Morales en el terreno en el que también él sabe moverse bien, que es los bloqueos, las carreteras, los caminos, pero el despliegue policial militar que hubo hoy, sobre todo en Parotani, hizo que tomara esa decisión y la comunicara al final de la tarde. Enseguida quiero conversar contigo sobre todo del tema militar. Edwin, pero permíteme porque estamos en Santa Cruz también con invitados. Contigo, Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Edwin. Evidentemente, en el estudio de Aquí en Vivo, Bolivisión Santa Cruz, está en unos instantes con nosotros Gary Prado, abogado, hombre que conoce también del tema de seguridad de Estado, sobre todo de Fuerzas Armadas, porque hoy ha marcado también este reclamo que ha hecho el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por la toma de algunas unidades militares. El presidente ha confirmado que son 3. ¿Esto qué significa dentro del marco del conflicto? Hay una variante ahí y la vamos a explicar a continuación, porque no se veía militares reclamando haber sido tomados como rehenes. El comandante en jefe igualmente pidiendo que no se toque a ningún militar, eso es lo que ha dicho. Y ya estamos con Gary Prado acá en Santa Cruz. Gary, buenas noches. ¿Qué tan complicado es para la seguridad del Estado boliviano lo que ha ocurrido hoy? Particularmente en este cuartel o esta unidad militar Cacique Maraza, pero también en la 9ª División del Ejército hay una especie de vigilia, lo mismo que en otro lugar, en la naval de Puerto Villarroel. ¿Qué tan complicado es para la seguridad del Estado lo ocurrido hoy? Buenas noches, muchas gracias. Creo que no hay que demonizar demasiado lo que ha ocurrido. Hay voces en las redes sociales, en los medios, que piden acción violenta, mano dura, que cuestionan a los mandos militares por lo que ha ocurrido. Creo que más bien hay que relevar y destacar la conducta del comandante de la gran unidad que es la 9ª División de Ejército, porque ha sabido conducir una situación de, digamos, hostigamiento a su gran unidad por la vía pacífica, sin necesidad de utilizar la fuerza y más bien imponiendo el diálogo con la gente que moviliza a Evo Morales. Ahora, Gary, en ese caso hay también quienes creen que es una señal de debilidad o que consideran inclusive increíble que un comandante militar esté ahí compartiendo con los propios bloqueadores en este caso. Sí, pero la otra salida era meter bala y eso no tiene ninguna justificación. La vigilia, el cerco a la unidad militar tiene la intención de neutralizarla ante la posibilidad de una militarización, de un estado de excepción que imponga una ley marcial. Entonces, me parece que ha sido una jugada inteligente de parte de Evo Morales, hay que reconocer, movilizar a su gente hacia las unidades militares para neutralizarlas. Pero más inteligente la conducta de los mandos militares específicos, los del terreno, que no se han prestado, no han caído en la tentación de utilizar la violencia para evitar que sus unidades sean cercadas y en algunos casos que estén dentro de la unidad los bloqueadores. Otro caso distinto es el del regimiento que está en el Timnis, ¿no? Cacique Maraza. Cacique Maraza, porque ahí sí ha habido una configuración delictiva, porque hay un secuestro. Los han privado de sus insumos básicos, se han metido al furrielato, están en control del armamento, entonces eso ya es grave, es distinto, entonces cada hecho tiene su connotación diferente. Pero a mí lo que me llama la atención es la conferencia de prensa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Primero habla de toma de nuestras unidades por subversivos y después les pide que devuelvan las unidades a su mando natural, que haya paz, que haya tranquilidad. O sea, si son subversivos deben ser atacados por la fuerza militar y no es el caso, no son subversivos. Entonces un poco como que
el propio discurso del presidente del asalto a las unidades militares, exacerbando el ánimo. Además hablan de un asalto armado, ¿no? Claro, en algunos casos. No ha sido esa la situación y hay que tomarlo como de quien viene. En este caso hay dos polos en este conflicto y uno de los polos quiere exacerbar lo ocurrido para beneficiarse demonizando al otro. Y en el caso de Morales, lo que quiere es responsabilizar al presidente si es que en algún momento llega a haber un muerto por arma de fuego militar. Ahora, ver civiles en medio de un almacén de armas, de una unidad militar, Gary, ¿esto no debilita a las Fuerzas Armadas como institución? Es un hecho aislado, Tufi, no es una constante, no significa... A ver, pensemos en los hechos históricos. La toma de los cuarteles por el ERP en la Argentina, me parece que era el ERP allá por los años 90. Eso es una acción militar violenta de toma de un regimiento militar para recuperar armamento y munición. No es el caso. Aquí ha habido una toma, si quiere, una vigilia, un cerco, ha ingresado gente a la unidad militar, pero no ha habido confrontación. Entonces no hay que exacerbar el ánimo, no hay que ponerle más leña al fuego. Afortunadamente creo que el comandante de la 9ª División ha actuado con mucho tino. El hecho de verlo pichando coca junto con la gente que está dentro de su gran unidad es una forma de bajar los decibeles del conflicto en el territorio de su gran unidad y me parece que ha actuado con mucha presteza. Bueno, Gary, vamos a volver con Luciana a La Paz porque lo tenemos también a Edwin ahí para opinar seguramente de esto que implica, primero, la seguridad del Estado hoy puesto a prueba tal vez en algunas unidades militares. Luciana. Sí, vamos a continuar con este tema y Edwin, te quiero consultar eso justamente, ¿cuál es el análisis que tú tienes en torno al accionar y a lo que ha sucedido con los cuarteles? Y lo dejamos entre preguntas, ¿una muestra de debilidad de las Fuerzas Armadas? Muy buenas noches, Tufi, muy buenas noches, Gary. Coincido mucho con las expresiones de Gary. No hay que exacerbar las cosas en cuanto a lo que ha ocurrido con las unidades militares este viernes, salvo el regimiento Cacique Maraza, tanto la 9ª División como la base naval en Puerto Villarruel no han tenido esta característica de toma violenta de esas unidades militares. Y lo que ocurre es que se crea una especie de narrativa, de discurso, que incluso ha llegado al propio presidente, que ha dicho a través de sus redes sociales que ha habido esas tomas y que por tanto los ha acusado de traición a la patria, ¿no? Estamos llevando a límites que no deberían llegar en el país, mucho más en este momento de conflictividad. Por tanto, el cuadro de situación en este momento es que hay asedio, hay cerco, hay vigilias alrededor de estas unidades militares y tampoco Evo Morales ha dado una orden como para que se proceda a las tomas. Porque esto, claro, puede derivar una violencia insospechada. Los militares están entrenados como para defender sus propias instalaciones, así que ese momento todavía no ha llegado. Por tanto, las unidades militares están ahí. Hay una unidad policial, Humopar, que también ha reclamado estar cercada. Hace ya unas horas no sabemos qué es lo que ha ocurrido y la buena noticia es que las familias, sobre todo de la 9ª División, han sido evacuadas. Niños, esposas, están fuera en este momento del cuadro de conflicto que se vive en el trópico cochabambino. Ahora, Edwin, ¿cómo va a derivar esto? Tenemos la señal, tú mencionabas una señal que ha dado Evo Morales, una no victoria, tal vez puede ser el término, pero los sectores sociales que son de su línea han dicho que no va a haber un cuarto intermedio y que van a continuar con la medida de presión exigiendo la renuncia del presidente. ¿En qué va a quedar esto? Es una pregunta muy inteligente, Luciana, y es quitarse la responsabilidad. Evo Morales, a partir de lo que ha hecho y la respuesta del Estado Mayor del Pueblo, es no ser responsable de lo que pueda ocurrir en adelante. Si hay enfrentamiento, si incluso puede haber grados de alta violencia, ojalá que esto no derive en muertes, Evo Morales dirá, yo ya no soy responsable, porque yo les dije que paremos con los bloqueos, ellos han decidido continuar, ya no es mi responsabilidad como principal dirigente del MAS. Es una maniobra política bastante interesante también, ya lo conocemos a Evo Morales como es, siempre cuidándose las espaldas. Lo que queda ahora saber es cuándo va a iniciar la huelga de hambre, cómo va a ser esa huelga de hambre, va a ser una huelga de hambre seca, va a ser una huelga de hambre tradicional, o sea, cómo va a ser y en qué momento y quiénes se van a plegar a este ayuno voluntario. Eso es lo que está también esperando, me imagino, el país, saber si Evo Morales se va a sacrificar
va a sacrificar su organismo por los reclamos, los postulados que tiene hacia el gobierno. Tufi, te escuchamos. Sí, bueno, Gary, esta señal que califica Edwin como algo estratégico quizás para quitarse la responsabilidad Evo Morales en lo que vendrá, ¿es así o a qué responde? ¿Hay una señal de repliegue fruto o resultado de la acción también del gobierno, de acorralamiento, o definitivamente es para quitarse la responsabilidad? Porque también se podría pensar, bueno, él ha pedido que replieguen los bloqueos, pero también ahora las bases ya no lo están escuchando. ¿O qué está pasando en ese sentido, Gary? Bueno, yo creo que esta jugada política del bloqueo ha sido una de las cartas desesperadas de Evo Morales por alcanzar la impunidad y su nominación a candidato inconstitucional. Y digo desesperada porque ya no le quedan más recursos y le ha ido muy mal porque hasta hoy ganancia cero. Evo no ha ganado absolutamente nada, creo que ha perdido mucho en estos 18 días. Está focalizada en él toda la pérdida económica, todo el perjuicio que ha causado este tiempo de bloqueo. Pero además de ello, como no tiene ganancia, busca salvar la responsabilidad, como bien decía Edwin, al responsabilizar al mando de su Estado Mayor, de las organizaciones sociales, la continuidad del bloqueo y anunciar una huelga que no ha iniciado. Con esto, ¿qué está ocurriendo? Que el gobierno ha tomado una iniciativa de desbloqueo radical, lo hemos visto así en Parotani, ya está actuando con mucha más fuerza. El gobierno jugó a que Evo Morales se desgaste y lo ha logrado. El costo económico no le importa al gobierno, el daño económico que ha sufrido la población no le importa al gobierno. Ha dejado que esta escalada llegue a este nivel para recién actuar y lo hace con Evo Morales desgastado. Entonces ha ganado más el gobierno que Evo Morales hasta la fecha. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos días? Que el propio bloqueo va a perder fuerza. Naturalmente esto no puede continuar mucho tiempo. La misma gente, aquí en Mairana hay conflictos entre los que quieren que se pueda seguir comerciando sus productos y los que siguen la línea política de mantener el bloqueo. Eso ya se ha manifestado públicamente y debe estar ocurriendo lo mismo en el Chapare. Hay gente que necesita vivir y necesita que su producción salga de los campos. Entonces, obviamente, el bloqueo se va a ir desgastando. Y si la acción policial militar combinada sigue avanzando hacia el Chapare, va a llegar un momento en que van a rendir sus fuerzas y van a retroceder. Y Evo Morales puede haberlo perdido todo. Ahora, Gary, aquí el rol del gobierno, esta decisión a lo mejor de permitir que se alargue el bloqueo para desgastar la imagen de Evo Morales, ¿ha sido así o es que el gobierno no se atrevió aún hasta hoy a intervenir los bloqueos, aunque intentó hacerlo hace unos días atrás de forma fallida, podríamos decir? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Ha sido una decisión estratégica de acorralarlo y debilitarlo, desgastarlo con los bloqueos, o más bien no se atrevía el gobierno también a intervenir por temor? No, yo creo que al principio era muy posible desbaratar los bloqueos. Los primeros 3, 4 días apenas habían 5 puntos de bloqueo en Chapare, era perfectamente factible haberlos desarticulado, pero el gobierno jugó su carta a dejar que Evo Morales lleve adelante los bloqueos. Fíjese usted que más allá de lo que ha ocurrido en el Chapare propiamente dicho, en Parotani, aquí en Yapacaní, San José y Mairana, no hay otros puntos de bloqueo en el país. O sea, a Evo su estrategia de bloqueo nacional de caminos y carreteras no le ha funcionado. Pero no tiene la fortaleza que tenía antes. Perdón, Gary, no hay un impacto tampoco por este motivo en la propia imagen del gobierno, porque hay quienes han reclamado que se trata de un gobierno débil. Sin duda alguna, pero es más barato sufrir este tipo de desgaste del gobierno para lo que gana, en términos de lo que está ganando, de que su principal adversario, su principal opositor, paradójicamente Evo Morales, ha perdido mucho de su caudal político. Vamos a seguir enseguidita. Tenemos en este momento una conferencia de prensa en directo con el ministro de Gobierno que está hablando al país. Sí, vamos a escucharlo. Ahí sale el ministro de Gobierno y va a hacer uso de la palabra en este momento. Ha convocado esta conferencia de prensa en primera instancia. Estaba prevista para las 8 de la noche, Tufi, pero tuvo un retraso aparentemente por problemas logísticos. Escuchemos. Todos los presentes, quiero aprovechar la oportunidad de saludar a nuestro comandante general de la Policía Boliviana, el general mayor Augusto Juan Russo Sandoval, saludar también a nuestro inspector general de la Policía Boliviana, el general mayor Leonel Jiménez Velasco, nuestro presidente del Tribunal Disciplinario Superior, el general primero José Cortés Albornoz, a nuestro general primero Johnny Omar Chávez Vascopé, director nacional de personal, así también al general primero
José Gregorio Illanes Rivero, director nacional de Instrucción y Enseñanza. Saludar también al coronel DEPS Freddy Bismar Pereira Molina, director general de la FELN. Saludar al coronel DEPS Walter Sosa Rivera, director general de la FELCC. Saludar también al coronel César Augusto Russo Sandoval, director de la Academia Nacional de Policías. A nuestro querido suboficial superior TAP Lucio René Condori Ventura, suboficial del Estado Mayor. Personal, a los jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio, a toda nuestra querida policía boliviana en todo el territorio nacional, a nuestras amigas y amigos de la prensa, al pueblo boliviano en su conjunto y en su totalidad. Precisamente, el pueblo boliviano el día de hoy ha dado una gran batalla en contra de la pedofilia. Hoy, nuestra querida policía boliviana ha logrado liberar al departamento de Cochabamba hacia el occidente, gracias a una tarea heroica, planificada. Y yo por eso les pido a todo el pueblo boliviano en su conjunto, que cuando tengamos esta noche, el día de mañana, un policía al frente, agradezcamos el gran trabajo que ha efectuado el día de hoy. El día de hoy hemos logrado cumplir nuestros objetivos, pero evidentemente aún no hemos cumplido nuestra misión. Aún el departamento de Cochabamba sigue secuestrada por una persona que lo único que está buscando es no ser investigada o no ser sometida por los delitos en los cuales está siendo investigada, que precisamente las víctimas han sido menores de edad en nuestro país. Este gran plan, diseñado y ejecutado por la policía boliviana y con acompañamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas, denominado Recuperando la Patria, ha tenido excelentes resultados. El día de hoy, la policía boliviana ha logrado la aprehensión de 66 personas, cometiendo una serie de ilícitos, de delitos en flagrancia en contra de la vida, la integridad de los efectivos del orden, de la policía boliviana y así también de las Fuerzas Armadas, y así también caos y terror por más de 19 días en todo el territorio nacional. De esas 66 personas, 55 personas ya han arribado al Departamento de La Paz, a nuestra sede de gobierno, porque conforme a la normativa legal vigente, los delitos de terrorismo deben ser investigados aquí en la sede de nuestro país. Este no es el único tipo penal investigando a estas personas, sino así también el delito de alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, el tráfico de armas, tenencia, porte, portación pública, delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa y así también secuestro. Han secuestrado a conductores en nuestro país por más de 19 días. Familias que no podían reencontrar esposos, esposas, hijos, padres, abuelos, porque había un grupo de personas que estaba haciendo bastante daño y que también ha generado un incremento en la canasta familiar, lamentablemente, en nuestro país. Formar también a todo el pueblo boliviano. El plan denominado Recuperando la Patria ha movilizado a más de 3.000 efectivos de la policía boliviana que han cumplido con su deber, que han cumplido con la labor de cumplir la Constitución Política del Estado, pero sobre todo hacerla cumplir y hacerla respetar. Desde que hemos iniciado los conflictos hace más de 19 días, la policía boliviana no ha tenido un solo día de descanso, sino que ha logrado habilitar las vías en más de 66 oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? 66 puntos ha tenido nuestra querida policía boliviana. Lo manifiesto nuevamente. Hoy el trabajo ha sido cumplido, pero la misión todavía no ha sido alcanzada porque el departamento de Cochabamba sigue secuestrada hacia el oriente de nuestro país. Sin más palabras, voy a pedir a los miembros de esta noble institución de la policía boliviana que puedan presentar a los 55
personas que han sido aprendidas, que han sido trasladadas ya aquí a la sede de gobierno para que puedan ser presentadas ante las autoridades correspondientes. Aquí los miembros de la FELCC van a exhibir solo algunas de las tantas evidencias que han sido secuestradas a estas personas que estaban utilizando artefactos explosivos, dinamitas, cazabobos y otro tipo de armamento contra la vida y la integridad de la policía boliviana. Las personas que van a pasar en este momento son las responsables que las familias bolivianas hayan encarecido, hayan generado un detrimento en el pueblo boliviano de todos los productos en la canasta familiar. Estas personas que están pasando son las responsables que se esté botando la producción de banano y de otros en la región del trópico de Cochabamba. Esta gente es responsable de que la producción de carne, de pollo, se esté botando y se esté desperdiciando en el oriente boliviano. Esta gente es la responsable de que no pueda transitar libremente los alimentos, la medicina, el combustible dentro del territorio nacional. Lamentablemente, estas personas han sido liderizadas por el señor Morales, que nuevamente el día de hoy se lava las manos para no ser responsable de las tomas de los cuarteles, para no ser responsable de todos los delitos que se están cometiendo hace más de 19 días en nuestro país. Y está mandando, lamentablemente, a esta gente para arruinarle su vida y convertirlos en delincuentes que lo único que están haciendo es generar un gran perjuicio a nuestro pueblo boliviano. Gracias a la policía boliviana y al acompañamiento de las Fuerzas Armadas hemos tenido una gran batalla el día de hoy, pero nuevamente manifiesto, hay mucho trabajo por hacer. Y todas aquellas personas que adecúen su conducta a algún tipo penal, ahí estará su policía boliviana para llevarlo ante los estrados judiciales y ante las autoridades competentes a todas y cada una de esas personas. Poco a poco vamos a ir recuperando nuestra patria de ese secuestro a la cual la tiene sometida el señor Evo Morales y todos y cada uno de sus fanáticos. Muchísimas gracias. Los medios de comunicación le están consultando al ministro sobre la situación de otros sectores, no solamente Parotani, que ha sido el punto más tenso hoy, sino también Mairana. Vamos a escuchar lo que responde. El departamento de Cochabamba para que pueda unirse con sus hermanos, que son los departamentos del occidente. Aún falta mucho trabajo por hacer y la policía va a seguir trabajando por todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas que amamos esta querida patria Bolivia. Diferentes consultas al ministro de Gobierno, la autoridad va respondiendo a los medios de comunicación. Efectivos del orden que han sido atacados brutalmente por este grupo de personas que estamos presentándolas ante todo el pueblo boliviano. Sin embargo, vamos a hacer justicia porque aquella persona que se anime a tocar un efectivo del orden o a un periodista, como también ha ocurrido el día de hoy y jornadas anteriores, tienen que tener una sanción ejemplar. Aquí no vamos a permitir que los criminales, los delincuentes o aquellas personas que buscan impunidad vayan a tomar Bolivia. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a continuar realizando nuestro trabajo de la mejor manera como sabemos hacerlo, precautelando siempre la vida y la integridad del pueblo boliviano, cuidando la vida y la economía de todos y cada uno de los que vivimos al interior de nuestra querida patria Bolivia. Hay mucho trabajo aún por hacer, pero aquellas personas que tuvieron la osadía del día de hoy de tomar cuarteles, de disparar a la policía, de agredir a los miembros de la prensa, de transgredir la vida y la integridad del pueblo boliviano, van a tener una sanción y como Ministerio de Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas que están a nuestra disposición para que aquellas personas conozcan y obtengan y se cumpla una sanción ejemplar en contra de estas personas. Muchísimas gracias. Parte de las declaraciones de la autoridad del ministro de Gobierno que ha convocado esta conferencia de prensa y ha presentado a 55 de los 66 que están en calidad de aprehendidos. Le hablamos de 66 personas
que van a ser trasladadas a la sede de gobierno, 55 ya han llegado, fueron aprehendidos en estos puntos de bloqueo portando explosivos y algunos otros artefactos que ahí se mostraban en una mesa. El ministro decía, esta es una pequeña muestra de las muchas pruebas que se tienen en contra de estas personas que están movilizadas. Me llama la atención algo y te lo voy a preguntar, Edwin, por favor. El ministro dice, los culpables tienen que tener una sanción ejemplar. Ya ha presentado a 55 personas, pero también dijo que el responsable de todo esto es Evo Morales. ¿Será un anuncio de que lo van a aprender o por qué no está Evo Morales entre los aprendidos? Lo primero que hay que anotar, Luciana, Tufí, Gary, es un excesivo triunfalismo de parte del ministro, que no le viene bien en un clima tan complicado como el que está viviendo el país hace 19 días. Y es muy probable, amigos del canal, que estemos con bloqueos en el día 20. O sea que este triunfalismo que muestra el ministro de Gobierno tampoco toma en cuenta, por ejemplo, que exactamente hace una semana fue derrotado también en Parotani. La policía no pudo desbloquear, intentó desbloquear, pero retomaron el bloqueo los seguidores de Evo Morales. O lo que sucedió en Mairana hace unos días. Así que esos señales de excesivo triunfalismo le hacen mal al gobierno porque la gente no cree finalmente en estas cosas que viene diciendo el ministro. Y lo otro preocupante es que se muestra a estas personas como si fuesen ya condenados, culpables de un delito grave y que además se lo está utilizando de manera ya prácticamente común en el país, que es el delito de terrorismo. Esto exacerba a quienes han decidido continuar con la medida de los bloqueos. Por supuesto que los exacerba, les da posibilidades a incluso radicalizar su discurso y seguramente vamos a ver acciones de respuesta en las carreteras en las próximas horas. Así que yo creo que tiene que tener un poquito más de cuidado, más mesura, ceñirse a los datos que seguramente le han entregado la cúpula policial y con eso decir que se está restableciendo en la medida de lo posible la seguridad en el país. Gary, escuchando las palabras de Edwin y resaltando también parte de lo mencionado por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y entendiendo que si bien Evo ha solicitado la posibilidad de que se pueda pensar en un cuarto intermedio, sectores dicen no. ¿Quién sale ganando políticamente hablando? Esa es mi consulta. ¿Quién gana? ¿Evo Morales? ¿Sus sectores? ¿El gobierno? ¿Quién ganó ahora, en este momento? Yo creo, Luciana, que Evo Morales ha perdido absolutamente en toda la línea de conflicto en los 19 días. No se ha sumado ninguna victoria. Todo ha sido derrota para él y tiene un nivel de desgaste muy alto. Pero me preocupa, y en la línea de Edwin, lo que dice y hace el ministro de Gobierno. Es ilegal exhibir a una persona aprehendida violentando su presunción de inocencia, que es un derecho humano. Es ilegal utilizar la jurisdicción de la paz, que ha sido establecida por Evo Morales, casualmente, mediante un decreto, para consolidar todos los casos de seguridad del Estado. Las jurisdicciones especiales en materia jurisdiccional las establece la ley, no las puede establecer un decreto. Ese decreto es absolutamente ilegal y es una vergüenza que la sigan utilizando para convertir a La Paz en un campo de concentración de opositores a los gobiernos. Creo que el triunfalismo del ministro es excesivo, sin duda alguna, y que, así como él lo dice, tiene tanto por hacer que no es el momento de echarse flores. Gracias. A ver, se suma a nuestro panel el analista Marcelo Arequipa para poder hablar. Seguiremos hablando de esta temática. ¿Qué te parece, Marcelo? Te doy las buenas noches. ¿Tú crees que es un triunfo exitista del ministro exhibir a quienes han cometido estos atropellos, han herido a policías, casi pierden la pierna un policía? Tú has visto a los periodistas también los han agredido, pero algo que me parece mucho más grave es esta toma de cuarteles o toma de regimientos que ha ocurrido el día de hoy, 3 en total. ¿Aquello podría sentar un precedente nefasto? ¿Qué consideras tú? Hola Miriam, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo para todos. A ver, aquí hay un asunto que es muy importante, creo que se tiene que resaltar. Exactamente hace 2 días atrás, en la agencia de noticias EFE, el señor Evo Morales daba una entrevista y decía que en la eventualidad de que se lo detenga, pues se iba a tomar posesión, se iba a invadir los regimientos militares.
pues eso se ha cumplido hoy día. Es decir, hemos visto la instrucción dada hace 2 días atrás, hoy día se cumple, y luego, por tanto, creo que por poca cosa menos que esta, a otros líderes políticos también les ha ido bastante mal, y creo que en este caso Evo Morales podría entrar señalado como autor intelectual de lo que hoy día hemos visto en los regimientos militares. Entonces, ahí hay un asunto que creo que lo complica y mucho Evo Morales. Él sabe que es así y por eso intenta también zafarse un poco salir un poco del discurso y parapetarse más bien en una suerte de una distinta posición a sus organizaciones sociales, cuando sabemos que en realidad su estrategia es otra. Entonces, creo que por un lado, ese es un tema que lo compromete y mucho, porque puede terminar sus días en la política boliviana simple y llanamente como un traidor a la patria, y eso tiene no solamente una carga política, sino también tiene una carga que es bastante complicada, ¿no? Por otro lado, lo que preguntabas un poco con el tema de triunfo o no triunfo. A ver, sí, rápidamente, muy rápidamente. En la historia política de nuestro país, y lo saben también quienes nos acompañan ahora en el panel, en Bolivia usualmente las intervenciones de la policía o de las Fuerzas Armadas han conllevado con que el hecho de que todo el escenario se revierte en su contra de los gobernantes y estos gobernantes salgan del país. Hoy día, con todo el escenario que tenemos de crispación y de magnitud de los conflictos, no ha pasado eso en absoluto. Es decir, gracias a Dios no hemos tenido pérdidas humanas, no hemos tenido violencia desmedida, el uso desmedido de la violencia. Quienes han ejercido más bien el uso desmedido de la violencia han sido los bloqueadores, y claro, ustedes también lo han apuntado muy bien. Entonces creo que eso contrasta mucho con la trayectoria política de la historia de este país. Entonces yo diría que sí, en realidad hay algo que sí creo que marca un precedente, un antes y un después en la administración de estos conflictos, y pues quien está en el gobierno hoy día tendrá pues razones también para decir que algo han hecho bien, ¿no? Marcelo, hoy en relación a ayer hay 4 o 5 bloqueos menos, hay más aprendidos, 55 ha presentado el gobierno. Hoy Evo Morales ha planteado un cuarto intermedio. Mañana, ¿cómo amanecemos? ¿Amanecemos con un conflicto todavía más complicado o todavía hay la posibilidad de hablar de que existe ya cierto aire mayor para Bolivia con o más oxígeno para Bolivia, si podríamos decirlo, con estos desbloqueos de hoy, más lo que se acaba de ver? Tufi, creo que realmente el hecho de haber desbloqueado la Parotani significa en términos políticos algo más que mencionar 1 o 2 puntos de bloqueo. En términos simbólicos esto es muy importante, porque el levismo incluso se ha encargado de decir que Parotani era como una suerte de el cuartel general de los bloqueos a nivel nacional. Es decir, le han dado una magnitud, una connotación muy grande, muy grandilocuente al bloqueo en Parotani. Y el hecho de haber desbloqueado eso y de volverle a la población boliviana una cierta normalidad, creo que no es un dato menor, es un dato muy importante que ha derivado en una respuesta del expresidente Evo Morales y ha derivado en una respuesta también de sus propias organizaciones sociales. Por eso creo que, si bien es cierto que el conflicto va a continuar, pero la transformación del conflicto de aquí en adelante en la trayectoria creo que es bastante significativa. A ver, Cacho, ¿cómo estás? Te saludo. Esto de que puedan seguir los bloqueos es evidente. Ya lo han dicho, lo ha dicho la CSUTV afín a Evo Morales, lo han dicho desde otros sectores también, Epizana, por ejemplo, que van a continuar con esto porque ellos están detrás de otra intención, pedir la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué te dice eso? Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Marcelo también. El conflicto va a continuar. O sea, esto no hay que perder de vista este elemento central, que es proseguir con el conflicto, incluso con una nueva medida. Tenemos entendido, acá me imagino que Luciana les va a dar la información, Evo Morales ha anunciado y está iniciando en este momento ya su huelga de hambre en la sede de las 6 federaciones de cocaderos del Chapare Cochabambino. Entonces, cobra otra forma. Imagínense el horizonte que hay de aquí a 7 días, cuando el presidente Luis Arce
tenga que estar frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, rindiendo cuentas por haber completado su 4º año de gestión con la crisis irresuelta, con un expresidente, un caudillo político en huelga de hambre, con bloqueos todavía persistentes, si es que llegaran a ese momento, la cosa se puede poner complicada. Y entonces esta búsqueda de reposicionamiento de parte del gobierno del presidente Arce quizás no tenga buenos resultados. Entonces hay todavía tela por cortar, el conflicto no ha acabado ni mucho menos y se vienen estos otros episodios rumbo a esta fecha importante, el 8 de noviembre, que es de aquí a 7 días. Ya que lo mencionas, Edwin, sí, vamos a mostrar y compartir con ustedes esto que está circulando en redes sociales. Aparentemente se origina de las cuentas oficiales del expresidente Evo Morales. Les dejo el video y enseguida conversamos. Por favor. Estaba muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo. Pero no me voy a ir a Bolivia. Estoy con mi pueblo. Y con el pueblo vamos a resistir, vamos a enfrentar y vamos a derrotar un gobierno corrupto, un gobierno narco. Y sabe todo el mundo entero sabe. Y el movimiento indígena, la gente digna, esa reserva moral de la humanidad no se vende ni se rinde. No me va a rendir ni me va a vender. Pueden detenerme. Ojalá que no me maten, por favor. Estaba muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo. ¿Qué le parece, Gary? Pueden detenerme, no tengo miedo, y con bastantes calificativos para el gobierno actual. A noviembre de 2019 me remito, salió llorando y huyendo. Una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarlo. Y una característica de estos líderes de esta izquierda es que a la hora de la verdad el instinto de preservación los traiciona y sus arengas de patria o muerte no son reales. Lo que me preocupa es que siga gozando de impunidad. Bien anotaban hace un momento, él se ha autoproclamado líder de esta movilización que se ha excedido. En el caso del regimiento del TIRNIS se han cometido delitos y entonces el responsable, autor intelectual, sin duda es él. Y tiene que haber un nivel de responsabilidad. El ministro de Gobierno no ha sido claro respecto de cargar las tintas contra Evo Morales por su responsabilidad jurídica, más allá de lo político. Ya es tiempo de que la impunidad deje de ser una carta de los políticos que están cerca del poder o en el poder o acceden al poder de alguna manera. Es muy importante que en Bolivia todos nos sujetemos al Estado de Derecho. Marcelo, acabamos de escuchar el lenguaje y la decisión de Evo Morales y también el lenguaje del ministro de Gobierno. El conflicto continúa y parece que va a seguir escalando, contrariamente a lo que se pensaba hoy. En ese sentido, ¿hasta cuándo puede escalar y hasta dónde este conflicto? ¿Y qué puede hacer el conjunto de los bloqueados? Porque ya se venían advirtiendo ultimátums también de los bloqueados, es decir, una buena mayoría del país. ¿Cuál puede ser el rol en este contexto de conflicto endurecido por las dos posiciones? Ya me refiero a los bloqueados, los que están en Cochabamba, los ciudadanos en general. Mira, yo lo veo más, si quieres, Tufi, como una suerte de un nudo. Hay un nudo tremendamente complejo que se está empezando a desatar en el país. Poco a poco. Los nudos así complejos y duros no se desatan fácilmente, se van desatando poco a poco. Ahora se ha desatado una parte de ese nudo y creo que las otras partes pues ya vendrán. Ejemplo, pongo una cosa más sobre la mesa, el tema de levantar la reserva del caso de la señorita Cindy Saray, es decir, aquella persona que está involucrada en el caso de Evo Morales con el tema de trata y tráfico de personas. No sabemos si efectivamente ya hay una orden de aprehensión contra Evo Morales sobre ese tema. Lo que sí sabemos es que ahora Evo Morales al menos sí tiene una ubicación que es más o menos pública, sabemos dónde está, es decir, creo que eso es bastante bueno para el país, porque por lo menos en el caso de que aparezca su orden de aprehensión, pues sí sabremos dónde tiene que ir la policía y dónde tiene que ir a prenderlo, ¿no? Es decir, ya no es clandestina su ubicación, sino más bien creo que es transparente y esperemos que con esa misma transparencia que él muestra, también si la policía va a detenerlo, pues él
pues ponga sus buenos oficios y vaya a declarar lo que tenga que decir. Creo que por eso es una parte más de ese nudo, es lo que tenga que ver con ese tema. Otra es todo el asunto que tiene que ver con los bloqueos, y otra es tema que acabo de apuntar sobre el tema de la invasión a los regimientos militares. Ese es un punto que queda pendiente, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo van a resolver, esto evidentemente con las Fuerzas Armadas, pero también hay algo que es claro, y quiero decirte esto a ti, Marcelo. Es evidente el hartazgo de la población en esta situación. Estos 19 días de bloqueo han afectado prácticamente a todo el país. Esa es una verdad más clara que el agua. Pero también hay otro detalle, que esta postura que asume ahora, o esta decisión de entrar en huelga de hambre, para muchos puede ser una forma de manipular al gobierno. ¿Tú lo ves así? Hay que tomar en cuenta que hoy en la Argentina se ha puesto una denuncia en contra de Evo Morales justamente por la trata de niñas o trata de menores, que además involucraría a ese Estado en general por haber permitido aquello. Marcelo. Sí, hay dos cosas ahí, Miriam. Primero, intentar desmarcarse en absoluto de lo que vayan a organizaciones sociales que son afines a él. Obviamente no va a querer mantener esa coautoría o esa autoría intelectual de lo que van a hacer las organizaciones sociales afines a él. Y segundo, intentar sostener esa campaña internacional que él ha estado implementando en esta última semana. Muy fuerte, muy agresiva afuera, para pasar de ser el tipo juzgado a ser el tipo víctima, ¿no? Y con esto conseguir que algún país lo pueda recibir eventualmente como asilado, como tal cual lo dijo Juan Ramón el domingo pasado. Tal cual lo dijo Juan Ramón. No estoy sacando una conclusión hipotética solo desde mi apreciación, sino que él mismo dijo eso. Bolivia ya no es un país seguro para Evo Morales, y entonces él tiene que irse a resguardar afuera. Entonces, permíteme, por favor, tenemos información que se está generando en la parte externa de la ANAPOL. Está nuestro compañero Walter Ocio. Tenemos entendido que allí está uno de los abogados de Evo Morales, el doctor Wilfredo Chávez. Walter. El equipo jurídico del Movimiento al Socialismo afín a Evo Morales se hizo presente, Miriam, para asumir la defensa de las 66 personas aprehendidas y presentadas, 55 de ellas en la Academia Nacional de Policías. Doctor Chávez, ¿qué procede a continuación? Bueno, vamos a personarnos a la FELCC, ya que nos han impedido comunicarnos con nuestros defendidos. Sabemos que han habido golpes, se dice torturas en el camino desde Cochabamba hasta La Paz. Queremos verificar primero su condición de salud. En segundo lugar, claro, está su condición legal. Tenemos que saber qué ha pasado, si ellos han autorizado esta presentación ilegal desde todo punto de vista que realiza el ministro de Gobierno, sin indicaciones generales, porque a ninguno de ellos le han indicado en modo, tiempo y lugar qué habría cometido. Están además muchos de ellos detenidos más de 8 horas, lo que restringe la Constitución, y hablando con ellos vamos a interponer la acción de la libertad respectiva cuando comprobemos en esos instantes más este cuadro, cosa que varios de ellos deberían salir de inmediato, ser liberados por parte de los fiscales. Estamos subiendo la FELCC y vamos a asumir una defensa legal, técnica de parte de ellos. Doctor, señalaba el ministro terrorismo, por eso el traslado hasta la sede de gobierno. Eso no existe porque no hay una ley. La única ley que establece la competencia es la ley número 25 y el Código de Procedimiento Penal. Y el señor ministro que nos muestre si una ley evacuada por la Asamblea Legislativa o antes por el Parlamento autoriza que por terrorismo se vean acá. Si él va a usar un decreto supremo, que vuelva a la facultad de derecho, porque solo la ley, principio de legalidad, puede autorizar el juez competente y juez natural. Y en este caso, el delito debe ser investigado en el lugar donde supuestamente se ha cometido. Más allá de terrorismo, una serie de delitos, entre ellos secuestros, señalaba al final. Así sea eso, que les demuestre que si los 66 estaban con el secuestro, cómo estaban, dónde estaban. Es absolutamente vaga la indicación que hace el ministro. Obviamente yo lamento su formación, pobre formación académica, menos aún su formación legal en cuanto al litigio, lo que le hace incurrir en semejantes errores e indicaciones generales cuando estamos hablando de un caso tan delicado. Hay mujeres, se dice que hay tal vez menores de edad. Vamos a ver, en este momento está el defensor del pueblo acompañándonos, están representantes nacionales, diputados también con nosotros en la comisión,
está dirigiéndose en este momento a la FELCC. Agradecemos entonces al doctor Wilfredo Chávez, que acaba de señalar que ellos se van a dirigir hasta la calle Sucre, hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para asumir la defensa legal y técnica de estas 55 personas que ya han llegado hasta sede de gobierno y las 11 que llegarán en las próximas horas. Gracias por la información, Walter. Gracias por los datos que acabamos de escuchar por parte del doctor Wilfredo Chávez. Le voy a preguntar ya para ir finalizando al doctor Gary Prado qué opina con relación a lo que acaba de escuchar. En términos jurídicos tiene razón el doctor Chávez. Lo que es en términos éticos me apena mucho la actitud cínica del mismo. Ha sido ministro de gobierno de Evo Morales, parte querellante, acusador particular en el caso de terrorismo 1 y 2, y ha utilizado el decreto que consolidaba la paz como jurisdicción para los casos de terrorismo y seguridad del Estado, persiguiendo a personas de Santa Cruz, a los que se habían aprendido acá y a los que se los cauteló en La Paz. Es realmente cínico el señor Chávez y es una pena que ese sea el abogado que va a defender a estas personas. Doctor Gary Prado, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, Edwin Herrera, periodista y analista que ha estado con nosotros aquí en vivo. Muchas gracias, Luciana. Estamos a poquito más de una hora de que comience el 2 de noviembre y el cuadro sigue complejo. Habrán bloqueos, no serán la cantidad que hemos tenido en estos días. Habrá una huelga de hambre ya iniciada por Evo Morales. Hay detenidos, 55 detenidos. Hay la posibilidad de que corra riesgo la candidatura y la propia libertad de Evo Morales en los próximos días. El cuadro es complejo hacia el 8 de noviembre. Gracias, Edwin. Gracias también a Marcelo Arequipa por acompañarnos esta noche aquí en vivo. A ustedes muchas gracias, y me hago un poco eco de lo que decía el doctor Gary Prado, es decir, paradójico, ¿no? Ahora creo que le espera una noche muy larga al doctor Wilfredo Chávez para intentar hacer prevalecer el derecho que él mismo se encargó de violar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a nuestro panel. Arrancamos de esta manera, analizando diferentes aristas de lo que hoy Bolivia vivió en esta jornada número 19 de bloqueos, muchos de ellos que persisten. Hacemos una pausa, pero más adelante aquí en vivo hablaremos también de estas nuevas denuncias en contra de Evo Morales, esta vez en la Argentina. Un especialista de ese país estará con nosotros. Ya volvemos. Hoy a través de un medio argentino hemos conocido de una nueva denuncia en contra del expresidente Evo Morales por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. Ha sido publicado en El Clarín. Esta denuncia ha sido presentada al Ministerio Público por parte de la Fundación Apolo. Voy a leer una parte chiquitita que es la Fundación Apolo para que ustedes sepan. Es una ONG, posiblemente la más importante de la Argentina, porque está trabajando con temas que tienen que ver con la integridad, no solamente de las personas, la integridad y la corrección de las instituciones argentinas. Están combatiendo la corrupción y fomentando el respeto de las instituciones desde el año 2016. Voy a dar la bienvenida al representante de la Fundación Apolo Argentina, a José Mayoncalda, para poder hablar con él acerca justamente de esta denuncia. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por el llamado. A ver, José, no es la primera vez que ustedes presentan esta denuncia, ¿verdad? Bueno, sí es la primera vez que la presentamos, pero en el momento en que Evo Morales fue asilado por el gobierno del presidente Fernández, nosotros habíamos tomado conocimiento de que existían estos hechos, fundamentalmente por la prensa boliviana, y en consecuencia, respecto de una de las chicas, una de las niñas de nombre Meneses, habíamos hecho un pedido de información donde le requerimos al gobierno de Alberto Fernández, del presidente argentino en ese entonces, que informara si esa persona había ingresado al territorio argentino, y se negó a informar. Del mismo modo habíamos hecho otros reclamos sin éxito para tratar de averiguar quién estaba financiando una costosa vivienda donde transcurrió sus días en Argentina
el expresidente Morales en un barrio muy importante de nuestra capital. A ver, una pregunta para aclarar algo, por favor, José. ¿A quiénes ustedes han pedido esa información? No lo de la vivienda, sino de que estaba viviendo con una menor. No, de si había entrado la menor a la Argentina, se la pedimos a la Dirección de Migraciones, del gobierno argentino, del Estado argentino, en aquel momento. Es decir, al propio gobierno argentino, que se negó a informar. Y bueno, a partir de estos nuevos dichos, de estas nuevas expresiones que hubo de parte de personas vinculadas al expresidente Evo Morales, tomamos la decisión de denunciar, porque dado que según estos dichos, parte de los hechos habrían ocurrido en Argentina, nuestro país lamentablemente no pudo detectar eso que estaba ocurriendo, pero tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad de investigar lo que ha ocurrido en su territorio, para colocar las penas que sean necesarias y para defender a estas víctimas también, de la manera en que se pueda. Y una cosa más, si Evo Morales el día de mañana se quiere ir escapando de la justicia de Bolivia, a que lo asilen en otro país, que esos países sepan, que la comunidad internacional sepa si es cierto o no, que mientras este señor estaba asilado en un país que le dio su confianza, él utilizó esa confianza para cometer este tipo de delitos aberrantes. José Luciana les saluda, un gusto, buenas noches. Entendemos que parte de los argumentos son testimonios de amistades, de personas muy allegadas a Evo Morales. Quisiera conocer más detalles de esto. Sí, más que de amistades, es de personas que estuvieron en su estructura política, de tal manera que son datos para tener en cuenta, que ya además son personas que ya han hecho la denuncia ante la justicia boliviana. La cuestión es que, dado que hay hechos que se cometieron en la Argentina, la justicia argentina también es competente para investigar esos hechos en particular que se cometieron en Argentina. Sofía, adelante. No estoy escuchando. Sí, enseguida reponemos el audio. Ahí va. Hay de que, sí. Bueno, José, buenas noches. Le preguntaba qué posibilidades reales hay de que avance esta denuncia en Argentina, en la justicia argentina me refiero. Por ejemplo, ¿se apuntaría a una aprehensión de Evo Morales, a una extradición, o se apuntaría a determinar responsabilidades dentro de exautoridades argentinas, o cuál sería la posibilidad real de un avance en ese sentido? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros aspiramos es que la justicia argentina comience por investigar. Entiendo que va a ser una investigación difícil, porque tanto las víctimas como el supuesto victimario ni siquiera están dentro del territorio argentino. Ahora, sí me parece un buen comienzo para investigar, que la justicia pide esa información que a nosotros se nos negó en el año 2020, y que sepamos si realmente ingresaron al país personas menores de edad, si se alojaron en la misma vivienda, es decir, tratar de confirmar por otras vías esto que personas allegadas a Evo Morales están contando en la justicia de Bolivia. A ver, así en palabras simples, José, estaríamos hablando, digo en palabras simples, porque otra cosa es las palabras jurídicas y el tratamiento jurídico que se le puede dar a este caso. Ha habido abuso de confianza, tomando en cuenta de que el expresidente Alberto Fernández habría sido quien habría pagado incluso hasta la vivienda, el asilo que ha tenido Evo Morales en la Argentina. Confírmame aquello, por favor. Bueno, hay información periodística que dice que sí, que le pagaron esa vivienda.
Ahora, oficialmente, el pedido que hicimos nosotros dice que no, que el Estado argentino no la pagó. Y ahí nos preguntamos, ¿quién, si esto es cierto, si realmente no nos mintieron, si nos mintieron estarían cometiendo un delito los funcionarios que informaron de manera incorrecta? Pero si es así, que esa vivienda costosa en el barrio de Colegiales de la ciudad de Buenos Aires fue aportada por alguna persona, ¿por qué? ¿Por qué hizo ese aporte que es para cumplir una finalidad pública como la de recibir a una persona asilada? ¿Por qué motivo hizo ese aporte al Estado? ¿Cuál fue la retribución? Si no está por escrito esa retribución, si no figura legalmente en ninguna constancia legal. Bueno, ese es el punto, ¿no? Saber de alguna manera cuál es el mecanismo, quizá ilícito, por el cual se obtuvo una vivienda para que se alojara Evo Morales. De todos modos, él estaba bajo custodia del gobierno argentino, y hay que decirlo también, él, desde esa situación, donde ahí también hubo otro abuso de confianza, conspiró contra el gobierno de Bolivia de aquel entonces, ¿no? Eso hay que recordarlo, porque él, desde esa situación de asilo político, llevaba adelante declaraciones políticas, reuniones políticas, en las que también estaba involucrado funcionarios del gobierno argentino, hay que decirlo también, ¿no? Una investigación que tendrá que iniciar. Entonces, José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a estar atentos. Pero sigamos hablando del tema, porque surgen más denuncias, Miriam, Tufi, en torno al expresidente Evo Morales. Y le quiero dar la bienvenida a Tatiana Herrera. Ella es directora de Género y Generacional de Cochabamba. Nos acompaña en el estudio. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por haberme invitado. Ya hace algunos días, Tatiana, la habíamos visto dentro de de estas denuncias que se habrían presentado, y quisiéramos conocer cuáles son estos nuevos casos y las denuncias mismas. Bueno, básicamente aproximadamente hace unas semanas mi persona visita la ciudad de La Paz para poner en conocimiento estas dos denuncias existentes hacia mi persona como directora de género del municipio de Cochabamba, en razón de ser dos víctimas que en el 2014-2016 eran menores de edad y que bajo circunstancias específicas de ser ahijadas de dos padrinos muy allegados al señor Evo Morales, uno de ellos ser el exdirector del Bitcoin y la esposa del mismo ser la encargada de un sindicato en el sector del Chapare. Estas dos menores son trasladadas a casa de gobierno en aquellos tiempos para prestar servicios domésticos. Es en estas instancias que, según discurso de las dos menores, el señor Evo Morales comete el delito de violación, no estupro, violación. Las mismas en ese momento avisan a sus progenitores, los progenitores les reclaman a los padrinos le reclaman al señor Evo Morales, y es ahí donde el señor Evo Morales, según el discurso de uno de los padrinos, que sería el exdirector del Bitcoin, prácticamente toma represalias contra él, armando lo que sería el tener droga dentro de la movilidad que él manejaba, con lo cual él se va exactamente 10 años, perdón, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Va 10 años preso. También la esposa va presa dentro de ciertas circunstancias. Estas son las represalias tomadas. Lo más importante de esto, y que la gente ha juzgado mucho en las redes, las menores de edad llevan a cabo su denuncia en aquella época. Lo que pasa es que queda en instancias de fiscalía, no se registra en lo que es Ministerio Público. Las menores, en la situación, en la coyuntura que estamos viviendo hace aproximadamente un mes y medio, es que me buscan a mí en razón de querer saber si podían volver a denunciar un hecho por segunda vez. Cuando yo verifico, no había habido ni sentencia ni rechazo.
Entonces les digo, ustedes están en todo su derecho, por mucho que haya pasado una década, por mucho que ustedes ya sean mamás, ya tengan familia, estos delitos son imprescriptibles. Es de esa manera que ellas se animan a llevar a cabo la denuncia, pero cuando ya ellas están dentro de un contexto y la posibilidad de llevar a cabo esta denuncia, es que lamentablemente mi persona la anterior semana, en menos de media hora, es imputada pidiéndose 3 meses de forma preventiva en la cárcel San Sebastián. Es ahí donde ellas se retraen de la denuncia, se asustan muchísimo. Más allá de eso, hace 3 días la mamá de una de ellas me llama y me dice estar mucho más asustada. ¿Por qué? Porque prácticamente había algo que ellas no me habían dicho. Una de las menores, la primera que es agredida, queda embarazada del señor Evo Morales en aquellos momentos y tiene una niña que está entre los 9 y 10 años. ¿Cuál es la mayor preocupación? Y lo explico así. Hoy en día sabemos muy bien ya todos que la justicia para agresiones en menores de edad no implica la presencia de una víctima ni del agresor. Implica tener los elementos correspondientes para que el Ministerio Público lleve de oficio las investigaciones correspondientes. Más allá de eso, estas investigaciones siguen un curso que sigue una línea forense que llegará a un punto en que tendrá que verificarse el ADN de esta menor para ver si realmente es hija del señor Evo Morales. De ahí que vemos en el caso Cindy, a mi criterio también, y lo digo muy responsablemente, la desaparición de esta madre y de esta niña, más allá de cualquier circunstancia, y es lo mismo que está pasando con este otro caso. La mamá, la abuela de esta pequeña de 9 años, está aterroradísima de que prácticamente ante lo que se está viviendo, tanto la mamá, la que ha sido violada por el señor Evo Morales, y la niña, producto de esta situación, tiendan a desaparecer. A ver, ¿qué está pasando con los operadores de justicia? Porque evidentemente no es la primera denuncia, no son las primeras denuncias, ya son varias denuncias, pero sin embargo vemos que las cosas siguen como estaban antes, no se está movilizando, o si se está movilizando, ¿cómo se lo está haciendo para evitar que esto siga adelante? Con amenazas puede ser, por un lado, pero ¿qué más? A ver, a mi criterio creo que en este mes hemos dado saltos gigantes que ya hace mucho debimos darlos. Hemos escuchado el discurso en la Argentina. Ahí no se ha buscado tener una víctima y un agresor para llevar adelante una investigación. Sí. En nuestro país en las últimas semanas, ¿qué se ha tenido? Todo un show en razón de que los abogados del señor Evo Morales lo primero que han exigido, a ver si hay víctimas, pues que se paren, que muestren, que lo apunten al señor Evo Morales. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Nuestra Constitución, nuestras leyes amparan y prevalecen la jurisprudencia que es relevante en razón de la protección a estas víctimas de agresión sexual. En el caso de una menor de edad, lo vuelvo a repetir, no se necesita ni a la víctima ni al agresor. Y en el caso de una adulta o que ya hayan pasado los años, solamente la declaración informativa es prueba totalmente válida. Y es lamentable que en nuestro país recién estemos teniendo que entender esto y estemos revictimizando una y otra vez a estas víctimas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Bienvenida siempre, muchas gracias. Bueno, sigamos hablando sobre este tema. ¿Qué es lo que dice la defensa del expresidente Evo Morales? ¿Qué recursos legales se estarán preparando al respecto? Una denuncia en Argentina y bueno, procesos que también se están investigando en nuestro país. Le doy la bienvenida. Vía Zoom nos acompaña Cecilia Urquieta, abogada de Evo Morales. Buenas noches. Buenas noches, Luciano. Un saludo a todo Bolivia a través de Bolivisión. Le reitero la consulta, por favor. ¿Qué acciones legales o cuáles son estos términos que está utilizando la defensa de Evo Morales en torno a lo que hablábamos hace instantes, nada más, una denuncia en Argentina y los procesos que están acá en Bolivia? Bueno, respecto a la denuncia que se ha hecho en Argentina, es una denuncia que desconocemos, es una denuncia que no ha llegado formalmente a ninguna notificación, a ningún estrado dentro de la jurisdicción boliviana y lo negamos categóricamente. Negamos categóricamente que todo lo que esa persona que acaba de hablar en su canal es totalmente falso, ¿no? Yo puedo
aludir que no han habido ningunos menores de edad que hayan estado cerca de Evo Morales, ni mucho menos, y que la casa o las viviendas que ha tenido Evo Morales no han sido pagadas por el gobierno argentino. Esto es seguramente parte de la estrategia de guerra judicial que se está armando en torno a Evo Morales, más allá de los procesos que se le han armado en la última semana. Tenemos conocimiento de 7 procesos ya instaurados en las últimas 2 semanas, y esto es fruto de esta guerra judicial. Entonces aludimos que esto es totalmente falso, y la señora que hablaba hace minutos atrás de la alcaldía de Cochabamba, bueno, la alcaldía de Cochabamba es aliada del gobierno nacional, y ante esta arremetida de procesos judiciales y de incluso acabar con la vida de Evo Morales, que ha pasado el anterior domingo 27 de octubre, donde la justicia no ha activado ninguna investigación para llegar a la verdad de los hechos ante un intento de magnicidio de la categoría a la que hemos vivido, y que la justicia no ha hecho absolutamente nada. Bueno, esto también es parte de esa guerra judicial. Si tiene alguna prueba la señora que ha hablado hace unos momentos de la alcaldía de Cochabamba, que las presente. Bien decían ustedes, ¿qué pasa con la justicia? ¿Por qué no avanza? Porque no hay pruebas, porque no hay víctimas, porque no hay gente que vaya y haga una denuncia formal. No es solamente acusar, no es solamente hablar, no es solamente repetir un libreto que se está armando, es presentar pruebas. Y en este momento no existe ni una sola prueba de las 2 personas que me han antecedido y de las acusaciones que han hecho. Nosotros nos mantenemos en la posición de que esto se trata de una guerra judicial armada, sin fundamento y sin pruebas. Y lo que deberían estar en este momento hablando, y yo creo que está muy ligado una cosa con la otra, es que se está armando toda este relato y esta estrategia comunicacional en contra de Evo Morales para proseguir en una etapa de seguramente quererlo detener. En este momento lo que deberíamos estar debatiendo es la vulneración a los derechos fundamentales de 66 personas que han sido presentadas ilegalmente en la ANAPOL por el ministro de Gobierno. Estas personas tienen derechos fundamentales, tienen el derecho a una defensa, tienen derecho a la inocencia. El Código Penal, el artículo 296, numeral 4, prohíbe que las personas que están siendo detenidas sean exhibidas públicamente. Esto atenta contra sus derechos fundamentales. Ha habido una masacre el día de ayer, ha habido otra masacre el día de hoy, ha habido un atentado militar y policial donde han habido personas detenidas ilegalmente, donde hay personas torturadas y vejadas. Eso deberíamos estar hablando en este momento. Hay personas que están siendo detenidas en este momento de forma ilegal, y el gobierno nacional está activando todo un aparato represor en contra de las personas que en algún momento han sido las que la han llevado al poder a ese gobierno. Entonces eso es lo grave, y yo creo que lo que se está armando ahora es un relato en torno a delitos que no se pueden probar en contra de Evo Morales para proceder con una detención ilegal. Esperemos que esto no suceda, pero parecería que esta estrategia que está armando el gobierno nacional con todo este contingente policial y militar para arremetir en contra del pueblo boliviano, en contra de las personas que están movilizadas en el ejercicio de sus derechos, bueno, es parte de esta estrategia también de desacreditar al expresidente Evo Morales. Buenas noches, Cecilia. En el caso concreto de la denuncia que ha anunciado hoy día una fundación en Argentina, ¿cuál cree usted que es la motivación? Porque no parece estar muy vinculada a las otras denuncias, en todo caso de Bolivia, sino que ha sido una iniciativa de una fundación allá. Y lo otro, ¿cómo está el caso puntualmente de Tarija, que es el único hasta el momento que se ve que ha tomado cuerpo, porque hay un detenido en la cárcel en este momento y hay una pugna judicial ahí para saber si finalmente ya se ha anunciado que se va a levantar la reserva del caso, y no está muy claro si hay o no una citación o una orden de aprehensión para Evo Morales? ¿Cuál es la situación de ese caso puntualmente? Nosotros desconocemos a quién responde esta fundación. Por lo que ha relatado el señor que me ha antecedido, parecía una persona que no tiene conocimiento de la estadía real de Evo Morales y en la situación en la que él ha estado en Argentina. No sé cuáles son los intereses políticos a los que él responde, pero como le digo, nosotros lo rechazamos categóricamente, y que no existe ninguna prueba para siquiera iniciar una investigación en torno a esto, ¿no? Ahora, bueno, viendo la situación política de Argentina,
no sabría decir cuál es el recorrido que va a tener ese proceso, porque hasta el día de hoy no ha llegado ninguna información, ninguna notificación a Bolivia en torno a ese caso, pero nuevamente lo negamos categóricamente, son falsedades y no sabemos a quién responde esa fundación. Respecto al proceso de Tarija, el proceso de Tarija tampoco tiene pruebas. Hasta el día de hoy no se ha presentado ni una sola prueba que rectifique o que valide esas acusaciones. Y bueno, estamos en una instancia incidental. En este momento se ha incidentado porque hay una sentencia constitucional que ha establecido que el proceso no se tiene que llevar en Tarija sino en Cochabamba. Entonces las sentencias constitucionales se tienen que cumplir, la tienen que cumplir la población, la policía, los juzgados, el Ministerio Público, y bueno, estamos insistiendo en que eso se lleve adelante y se cumpla esa sentencia constitucional que ha establecido que no hay un mandamiento de aprehensión en contra de Evo Morales porque no hay los elementos suficientes para que exista un mandamiento de aprehensión, y segundo, que cualquier proceso que se vaya a llevar tiene que llevarse adelante en Cochabamba, en Villatunari, donde estaría el procesado. Entonces estamos esperando que la justicia reaccione al procedimiento, al debido proceso, a un juez natural, que son los derechos fundamentales de cualquier persona, que en este momento están siendo privados del expresidente. Nosotros denunciamos, y lo hemos hecho públicamente, nacional e internacionalmente, los derechos fundamentales del expresidente. Todos sus derechos, incluido el de la vida, están siendo vulnerados en este momento. El derecho a su vida, el derecho a la locomoción, el derecho a la seguridad están siendo vulnerados y atentados por el gobierno nacional en este momento. Y lo decimos así, con esa claridad, y esperemos que los organismos internacionales vengan a Bolivia y hagan una vedura, todo lo que está pasando, una veeduría de todo lo que está pasando aquí en Bolivia, porque realmente es alarmante. En este momento no hay justicia en Bolivia. En este momento no hay un Estado de Derecho. Estamos entrando a un Estado criminal, terrorista, donde se está usando la fuerza pública para reprimir al pueblo boliviano. Incluso se ha atentado contra la vida de Evo Morales y hasta el día de hoy no se ha iniciado ninguna investigación en torno a ese intento de magnicidio. Le agradezco mucho a la abogada Cecilia Urquieta por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches, y vámonos rápidamente a una pausa, por favor, porque en breve estaremos hablando de lo que hoy deberíamos haber estado hablando, la festividad de Todos Santos. Bien, hoy ha comenzado la celebración de Todos los Santos. Me ha llamado mucho la atención a ver que hemos estado en el noticiero de esta noche, Tufi, cómo en Tarija hasta ahora todavía están visitando el cementerio. Sí, se acostumbra a eso. Hasta tarde. Visitarlo, llenarlo de lucecitas. No se estila o no se acostumbra a poner comida, pero sí limpiarlo muy bonito, poner flores, y mucha gente opta por poner una copita de agua, con la creencia de que el recorrido del alma es largo hasta llegar a la tierra y se cansa. Toma agüita y luego se va. ¿Qué dices, Tufi? Claro que sí, son costumbres, creencias, ritos que se han ido, como decía anoche Sayuri también, que el sincretismo se está dando en el país. Pero hoy, por ejemplo, particularmente en Santa Cruz, el 1 de noviembre, lo que se hace es un poco conmemorar a los niños difuntos. Mañana ya empieza de manera general. Y una de las preocupaciones en esta ocasión ha sido el precio de las flores y la falta de oferta de flores, pero igual la gente está enfocándose en lo que significa el reencuentro con las almas de sus difuntos. Ah, qué interesante eso de que primero los niños en Santa Cruz en este primero. Bueno, acá hace años sí había esa costumbre de llevar comida al cementerio, pero especialmente el día 2 ya para despedirlos. Claro. Pero con la llegada del COVID aquello se ha prohibido, eso es evidente, ¿no? No sé cómo será el día de mañana. Estaremos pendientes. Calles cerradas, porque hay mucha afluencia, me imagino igual en Santa Cruz. Conversamos nuevamente con Sayuri de este tema. Por favor, eso quería escuchar. Y vamos a escuchar lo que ella nos dice. Que se reciba la oración. Es la frase que hemos estado escuchando generaciones y generaciones de bolivianos, en especial en el occidente, donde cada 1 de noviembre armamos nuestra mesita, esperando que nuestros seres queridos, que sus almitas, vengan a servirse su plato favorito, su trago favorito, su comida favorita. Porque creemos, especialmente el mundo andino, aymara, quechua, cree que los muertos no se van para siempre. De hecho, en la época incaica,
lo que hacía la gente era sacar los cadáveres de sus seres queridos, de sus chulpas o de sus pucullos, los llevaban a su casa y a lo largo de todo un mes los vestían, les cantaban, los sacaban de paseo como si estuvieran vivos. Esta costumbre, cuando llegan los españoles, es prohibida y vista como algo muy terrorífico. Creo que también para nosotros parecería eso. Y en lugar de sacar los cadáveres, lo que se propone es hacer las tantahuahuas, estos panes en forma de las personas que se nos han ido, para rezarles, ponerles en el altar y dárselas a alguien que a cambio del pancito nos lo va a rezar para que esa almita que está en el cielo pueda descansar en paz. Esa es nuestra costumbre. Cuando un ser querido fallece, primero, si el ser querido fallece 6 meses antes de Todos Santos, en los 6 meses anteriores, digamos, si muere en octubre, en septiembre, en julio, no se hace nada, no se pone la mesa, porque se dice que el alma todavía está yendo al Huñaypacha, está caminando, y no hay que molestarle porque está haciendo un camino difícil. Tú le llamas, va a venir y otra vez va a tener que volver sobre sus pasos. Entonces, no se hace eso. Pero si ha muerto el primer año, ya ha pasado un año, se arma una mesa muy grande, se convoca a la familia, a veces inclusive un pequeño grupo musical, si le gustaba la música, se hace una fiesta, se celebra con muchos invitados y se les da para que recen. Eso se hace durante 3 años. El tercer año, que es conocido como la cacharpaya, es la despedida. Decir, ya te he recibido 3 años, ahora es hora de que ya te quedes más en el Huñaypacha, ya nos vamos a separar más. Y ya se hace una mesita pequeña a partir del 4.º año. Pero muchos ya acostumbran solamente poner flor, vela y una comidita que le guste, un bizcochuelo. Nosotros, que somos una familia más tradicional, seguimos haciendo el pancito para hacer rezar. La pregunta va para el señor Tufiari. Lánzala, Luciana. Dice Miriam que me dijo a mí, que te diga a ti, que si alguna vez has rezado en una mesa. La verdad que no, pero les cuento que el tema de la tantahuahua cada vez está más incorporada a la costumbre aquí en Santa Cruz. Es más, recién recibí hace unos 4 días un canastón de los panificadores del Alto, de Cochabamba, de La Paz, con tantahuahuas, con dulces, con flores igual, porque tienen la intención, me parece interesante, de llevar a un proyecto de ley la tantahuahua para que sea declarada Patrimonio Cultural e Intangible dentro de Bolivia. Están planteando eso, que me parece una iniciativa interesante, los panificadores del Alto, reitero, de Cochabamba y de La Paz. Eso me parece interesante, porque yo recuerdo siempre desde niña, hace muchos años, que la tantahuahua era una delicia. Yo no lo asociaba con esta festividad de Todos los Santos, pero darle una tantahuahua a una guagua, a una niña, a un niño, es un pan dulce y es pues delicioso. Claro, es muy rico y la costumbre sigue y muy fuerte. Claro, ya incluso con algunos matices diferentes, ¿verdad? Hemos visto muchos años ya caretitas de superhéroes, de mascotas. Ay, sí. Las caretas con barbijo. ¿Se acuerdan en la pandemia, verdad? Con barbijo. Bueno, costumbres en La Paz y en esta región del país. ¿Cómo se vive en otras regiones del país? Hemos preparado esta producción y este recorrido por Bolivia en Todos Santos. Y en Todos Santos, en nuestro país, muchas personas, ya sea con una tantahuahua grande, una pequeña, una escalera, frutas, dulces e incluso comida, las familias arman una mesa para esperar a sus seres queridos que partieron a la otra vida. Recuerdo más que todo en esa fecha cuando todos tenemos esa creencia que llegan ellos en ese momento. Entonces nos sentimos más tranquilos, más aliviados porque vienen a visitar. En Tarija, la celebración de Todos los Santos se realiza de una manera muy especial, pues durante el día cientos de personas llegan hasta el Camposanto para poder realizar la limpieza de las tumbas o nichos donde descansan sus seres queridos. Y en la noche llegan acompañados de una lámpara o una vela, pues es precisamente para realizar la velada, es decir, acompañar la llegada de las almas de sus difuntos. Cada vez venimos y ahora, especialmente ahora, venimos también temprano, primerito, a visitar el cementerio. Aquí en el cementerio ponemos las flores, las fotos, luces, para estar con ellos, acompañarles hoy día. Se viene a acompañarles, todos estamos en familia reunidos alrededor de la tumba, ¿no?
estas fechas de Todos Santos se arma estas mesas. Claro que sí, es importante porque todos recibimos a nuestros difuntos. Estos platillos, como se pueden observar, especialmente las masitas, llevamos elaborando desde hace una semana. Con cada clase de cada estudiantes hemos empezado a elaborar. Algunos platillos se han dividido por curso para traerlos. Como pueden observar, tenemos aquí el charque, el mondongo, silpanchos, salteñas, chorizos, empanadas, variedad de platillos. Cada platillo que puede observar en esta mesa es hecho desde cero. Cada masita, cada tantahuagua, cada llama, cada caballo, cada masita que se puede encontrar en esta mesa lo hemos elaborado desde cero. Cada curso, cada estudiante se ha esmerado, digamos, para presentar estos platillos. Las costumbres, ¿no?, de nuestra ciudad o de la zona de los valles, que son las panalas. Nosotros hacemos unas riquísimas panalas. Y bueno, Todos Santos en la ciudad de Sucre no se entiende sin una riquísima chicha con su panala. Y es por eso que hemos venido hasta la casa de la familia Chamoso para conocer cuál es el procedimiento. De diferentes colores ellos realizan durante varias semanas para que esta panala llegue primero a la mesa del difunto y después a la riquísima chicha. Una tradición acá en la ciudad de Sucre, en los valles, justamente por Todos Santos. Las antahuahuas significan pues la llegada de ellos, las escaleras, que ellos bajan en las escaleras y también se vuelven a ingresar por otra escalera, por eso son dos escaleras. Y las masitas tradicionales, tenemos su bebida, lo que a él más le gustaba, la chichita con panal, una ratafia, que gracias a mi hermano Néstor lo tenemos esa bebida, el chuflaicito, su vinito, también el panal que va acompañado con la chicha. El burrito especialmente es para que él no se canse, llegue a su destino y que Dios siempre le protege y lo ilumine. La fruta que a él le gustaba, la palomita. También la comida que es muy tradicional, la chacana, el misquilagua. Acá en Potosí se vive mucha tradición justamente con esto, que es visitar las tumbas, que es muy tradicional en esta fiesta de Todos los Santos. Bonito, ¿verdad? Me llama mucho la atención, hay cada cosita especial que tiene, pero ¿sabes qué? Especialmente en algunos departamentos. Me parece que Potosí, por tener la historia que tiene, Sucre también, Tarija, tienen esos matices tan especiales. Yo le preguntaba aquí, me olvidó el nombre, ¿ves? Para que veas esas cositas rosadas que le ponen, creo, a la chicha. ¿A qué acabamos de decir? Que acabamos de... Yo también me he olvidado. Sí. ¿Tú Ayúdanos, ¿qué se llama? No, estoy aprendiendo más bien con lo que ha expuesto Sayuri Loza, con lo que hemos mostrado. Se llaman panales, pero con lo que ha mostrado, sí, lo que han mostrado nuestros compañeros en varios lugares del país muestra yo creo que una riqueza impresionante desde el punto de vista de turismo religioso, es lo que quiero marcar, porque para un visitante del exterior venir y ver cómo se conmemora este día en Bolivia, realmente le podría atraer muchísimo. Yo recuerdo haber ido a Pátzcuaro en Michoacán, México. Me llevaron como gran atractivo turístico lo que hacen en Pátzcuaro, en Michoacán. Hace unos 30 años estuve ahí en una gran laguna y les cuento que lo que ofrecemos aquí desde el punto de vista de turismo religioso o lo que es esta fecha, me atrevo a decir que es mucho más rico realmente que lo que se hace allá. Tiene sus similitudes, pero la diferencia aquí está en todo esto que estamos viendo, el tantahuagua, que allá no lo he visto mucho, pero lo vi muy parecido, pero aquí más enriquecido aún, lo que podría significar aprovechar esta fecha para hacer turismo religioso también, invitando a visitantes del mundo, cómo se celebra el Día de los Difuntos aquí en Bolivia, ¿no? Bueno, allá es más fiesta, ¿no? Con las catrinas, con música, con todo. Música y todo. Pero, recuérdame. Exacto. A ver, pero también, como hemos estado ayer con Halloween, hoy con Todos Santos, hablemos de mitos y tradiciones en torno a esa fiesta, Halloween. Y vamos a poner en escena lo siguiente para ustedes. Los entes, los demonios, salen en la ciudad de La Paz en las noches de Halloween y, por supuesto, en la festividad de Todos los Santos. Una casa conocida en Miraflores, en La Yungas, en La Saavedra, muy conocida, vivía una querida actriz. Ustedes están escuchando la música de fondo. Era Nora Zapata, que tenía una hija a la que quería mucho. Por la blanda
La amaba y la quería tanto, pero tanto, tanto. Pero Nora Zapata tenía una empleada. Petrona se llamaba ella. Petrona hacía todo lo que Nora Zapata le decía. Todo lo que le decía. Habían demonios que la poseían. La empleada estaba definitivamente loca. Muy loca. Un día Nora Zapata le dice: mañana es mi cumpleaños, prepara la cena más inolvidable del mundo. ¿Qué es lo que hace la empleada? La cocina a la niña. La cocina. Fue algo muy terrible. Los entes se apoderaron de toda la casa. La casa de la Saavedra era una locura. La fiesta. Nora Zapata disfrutaba de su cumpleaños, disfrutaba de su fiesta, sin imaginar que iba a comerse a su propia hija. Fue una noche increíble. La fiesta continuaba. Todos disfrutaban de esa hermosa fiesta. Disfrutaban demasiado. Los invitados se van. Termina la fiesta. Los invitados se retiran. Nora Zapata y su esposo Juan, que era un militar, se quedan en la casa. Al día siguiente, muy temprano, Nora Zapata despierta y lo primero que hace es convocar y llamar a la empleada. Le llama a Petrona. Petrona se acerca y como estaba loca le dice: te la comiste, te la comiste. Se comieron a la hija de Nora Zapata, actriz boliviana. Nora Zapata. Despierta al esposo. Él era militar. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está mi revólver? Saca su revólver, lo empuña y mata a la empleada. Hija. No aguanta el dolor, no aguanta la pena. Y se mete un tiro. Nora Zapata, al ver todo esto, se queda loca. Y hoy este mito, esta leyenda, es increíble porque los demonios invadieron la casa de Miraflores y hasta el día de hoy es la casa más embrujada de Miraflores. Los demonios se llevan a todos los espíritus y a todos los demonios que existen en la casa. Y así se retiran y así se van. Muy bien, muy bien. Es realmente una obra de arte. Querido Coco, a ver, sentados, contanos un poquito estas historias que vinculan en un espectáculo que vos viste esta noche, que vinculan el Halloween, Todos Santos, hay un sincretismo religioso. Contanos un poquito de esto. Bienvenido a Aquí en Vivo. Como siempre, Aquí en Vivo me encanta estar. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un poco teatralizar los mitos, como el que acabas de ver. Toda la gente de La Paz, de Bolivia, conoce el mito de Nora Zapata, la casa de la Yungas. Muchos le llaman la casa embrujada de la Yungas. Hay gente que no se quiere ya ni acercar. Y bueno, y esta es la trama, ¿no? Una trágica historia. Pues, escuchaban la música de fondo, era una actriz espectacular. Y mira lo que pasa, ¿no? La empleada loca la cocina, porque Nora Zapata le decía: hijita, te quiero comer, como creo que hacemos todos los padres. Hija, te quiero comer a besos. Y mira la tragedia textual, que pasa. Lo tomó textual. Bien, o sea, esta es una historia que se da en Bolivia, se da en La Paz. En La Paz, que en se la da Yungas. cerca, en la calle Yungas. Hay muchos más vistos como este, ¿no? El de la cruz, etcétera, etcétera. La ¿no? Cruz Verde de la Jaén, la Casa Embrujada de la Buenos Aires, la Casa de Sopocachi, la que había una discoteca al frente que nunca pudieron demolerla. Ahí estaba el niño que Federico, murió una familia, ¿no? Y que no se puede familia. tumbar porque cuando te acercas hay una vibra ahí que se siente. Y las energías. Hasta afuera en la calle, ¿no? O sea, todas estas cosas son parte de las historias urbanas y los mitos de historias terribles que se han dado en La Paz. De historias terribles que, bueno, en algún momento se ha querido calmar. Justamente el Halloween es la contrapolación a la festividad de Todos los Santos. Ponciano IV instauró aquello. Y nosotros tratamos de hacer vivir con la Paranormal House un poco de esto, ¿no? De que la gente conozca los mitos y leyendas que tenemos muchas. Como tú bien decías, la Cruz Verde de la Jaén, somos el único departamento que tiene una cruz para ahuyentar espíritus. Claro. No es solamente una cruz que está ahí, sino tiene un sentido. ¿Cuál es más grande hoy en La Paz, en Bolivia, en Santa Cruz, en el territorio nacional? ¿Ha crecido más el Halloween
ha desplazado a Todos Santos? Yo pienso que las dos tradiciones han quedado. Bueno, primero que no es nuestro Halloween, Claro, es el Halloween, adaptado. fiesta celta nórdica que los norteamericanos le pusieron con la calabaza y la película de John Carpenter la pusieron de moda. Pero creo que la fe de los bolivianos, de los paseños, creo que hace mucho el tema de preparar una mesa, las tantahuahuas y todo aquello, las escaleras, poner las fotitos, las cosas que les gustaban. No, muy bien decía hace tiempo que tú puedes recibir a tus almas con el mayor de los respetos, con el mayor de los cariños, ¿no? Eso depende de las familias, por supuesto. Coco, ¿se sienten las almas Sí, que van a llegar? Yo pienso que ahora todo el mundo en este momento debe estar a la expectativa de ver el 1 y el 2 de noviembre cómo las almas han bajado, ¿no? Cómo directamente nosotros sentimos, los recordamos porque hemos tenido un cariño fuerte. Es más, hoy la tradición lleva un poco más allá porque si bien la tradición era solamente poner las tantahuahuas y las cosas que les gustaba, nosotros en una semana más celebramos la festividad de las ñatitas, que también es muy nuestra, como decía uno de los reportajes que pasaban por este programa. No, es el tema de los malquis, porque se llamaba malquis, los cuerpos momificados que salían en procesión, ¿no? Pero claro, los españoles alucinaban y dijeron, prohibieron pero nuestro pueblo siempre fue sabio. Enterraron el cuerpo, pero se quedaron con las ñatitas, y es la festividad de las ñatitas, que también es muy nuestra. Que parecido a los mexicanos celebran las calaveras, ¿no? Las catrinas, que justamente en los días de Halloween, como ayer. Muy bien. ¿Quieres mandarle un mensaje a la gente? La creencia, la no creencia. Mandarle un mensaje a la gente para cerrar. Muchas gracias. Bueno, la fe es lo más importante que puede tener la espiritualidad. Nosotros hemos tratado de recrear las 3 obras tétricas más importantes: Nora Zapata, Federico y la Casa de la Buenos Aires. Los invitamos, estamos en la avenida Simón Bolívar en Miraflores. Querido Coco Callao con nosotros, como siempre, una riquísima explicación. Y usted decide, ¿no? ¿Cree? ¿No cree? Pero siempre con todo el respeto al que cree y al que no cree. Momento de pausa, aquí en vivo. Ya volvemos. Llegamos al final, queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo tenemos a Tufi? Sí, está Tufi. Tufi. Nos vamos este viernes para entrar a un sábado, pero es un sábado especial porque es un sábado de feriado dedicado a nuestros difuntos, algo muy importante para los bolivianos. Sé que estamos en un momento crítico, pero bueno, es el momento del reencuentro con las almas de los que se nos fueron. Gracias por habernos acompañado, que tenga un gran descanso y que además recordemos como corresponde a nuestros difuntos. Hasta el lunes. Chao, Tufi. Que en nuestro corazón. Chao, Tufi. Buenas noches, familias. Buen fin de semana. Que le vaya muy bien. Chao. Porque la vida es como andar.